Y como título, tomé de la escritura de Hebreos el capítulo 3, verso 7, cuando dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa es una exhortación a todos los creyentes, a toda la gente, a toda la humanidad, que cuando oiga la voz de Dios, no endurezca su corazón. Jesús lo dijo de esta manera: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Y eso lo repetía Jesús muy seguido. Terminaba una parábola, una enseñanza, o lo iba a iniciar, y él hacía esta referencia: el que tenga oídos para oír, oiga. Sí, amados. Y es muy importante el que nosotros debemos escuchar, debemos aprender a escuchar. Debemos aprender a oír a lo que se nos está diciendo. Y más, amados hermanos, más cuando nos están presentando la palabra de Dios. Mucho más que cuando alguien está hablando, a lo mejor en un discurso, en alguna enseñanza, ¿verdad? Algún taller o algo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Vamos a ver a través de la Escritura la importancia que es el escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, amados, está aquí en la Biblia. Su servidor es únicamente un comunicador. Sí, yo soy únicamente, tomo de la Escritura lo que Dios conmueve y mueve en mi corazón a través de la semana, de leer textos, de buscar. Y entonces Dios pone para que podamos traerles este alimento espiritual este domingo. Amados hermanos, los mensajes de este primer mes del año, han ido, llevando un curso como para mantenernos fortalecidos y hacernos comprometernos más con la obra de Dios. ¿Sí? Iniciando el año no como un buen propósito, sino como un deseo, un anhelo, mis amados hermanos, donde nosotros podamos ser fortalecidos como iglesia. ¿Sí? Vimos el primer domingo, 4 de enero, hablamos acerca de la importancia de congregarnos como iglesia. Recuerdan que es importante, hermanos, porque aquí es donde nos nutrimos, aquí es nuestro centro de capacitación. Aquí, mis amados hermanos, es donde nosotros podemos tener una comunión como hermanos y gozarnos y vernos como hermanos. Siempre tener en nuestra mente, amados, que aquí es el lugar donde el Señor hace maravillas en nuestra alma, en nuestro corazón, donde empieza a abrirnos nuestros ojos espirituales para ver la grandeza de Dios. Y tomamos como base el Salmo 84, verso 1 y verso 2, cuando dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Lo que ahorita hicimos, amados, ¿sí? Nuestro corazón y nuestra humanidad le cantamos a un Dios vivo. No le cantamos, amados, a un objeto, no le cantamos a algo alguna apariencia. Nosotros le cantamos con todo nuestro corazón, nuestra mente, a un Dios vivo, ¿sí? Porque Él vive, dice el canto ese, viviremos también nosotros, viviré mañana, ¿sí? Porque Él vive, triunfaré mañana, ¿sí? Qué bonitas, está recordando siempre que a través de la vida de Jesucristo, nosotros tenemos ese gran privilegio. Recordemos el Salmo 133, cuán amable y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿sí? En armonía. A Dios le place, mis amados, tenernos juntos. Los que estamos aquí, Dios por algo nos trajo, ¿sí? Por algo, y seguramente vamos a ser ricamente bendecidos. El domingo pasado, el domingo 11, ¿sí? Los que vinimos van a recordar que hablamos acerca de la armadura de Dios para la iglesia, ¿sí? Para la armadura de Dios para todos los cristianos. ¿Cómo debemos, amados hermanos, estar preparados y listos para las acechanzas del enemigo? ¿Se acuerdan que el enemigo siempre nos está tirando dardos, flechas ardientes, ¿sí? No nada más una flecha afilada, sino afilada y todavía con lumbre para que haga un efecto poderoso y nos venza, nos lastime de alguna forma. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos ha dotado, Dios nos ha dado una armadura que no es visible, sí, pero es una armadura que tiene mucho poder.
si la usamos bien como Dios nos manda. Si Dios, amados hermanos, está con nosotros, y esto lo tomamos en base a Efesios capítulo 6, ¿sí? Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estemos, ¿cómo? Firmes, ¿sí? Esa es la enseñanza, la parte que nos muestra la Escritura, que nosotros debemos permanecer siempre, mis amados, en firmeza. Debemos estar preparados. Bien, este domingo, mis amados, vamos a hablar acerca de la importancia de oír la palabra de Dios, pero mis amados hermanos, con un ingrediente que Él nos da, con fe. ¿Sí? Cuando nosotros, amados, nos interesa algo, le ponemos atención. Cuando nos van a dar una capacitación o vamos a tener un examen y escuchamos la enseñanza y le ponemos mucha atención, porque eso nos va a ayudar a actuar cuando se nos presente la prueba. Eso nos va a ayudar. Amados hermanos, la palabra de Dios es tan importante que se escuche, pero se escuche con ese ingrediente que Dios da, que es la fe, ¿sí? Pedirle al Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame, qué es lo que nos van a explicar este día para prepararme cuando venga la prueba, cuando venga la necesidad, estar listo, que no me sorprenda, que no tenga yo que fallar. Amados, el contexto de esta escritura a los hebreos, esta epístola fue escrita a los judíos cristianos, ¿verdad? Porque dice carta a los hebreos. Los hebreos son los judíos, ¿sí? Eran judíos cristianos que estaban siendo perseguidos y expulsados de Jerusalén. Miren que no era nada fácil. Los primeros cristianos, recuerdan, Jesús se presenta, Jesús era judío, ¿sí? Y Jesús llega y se presenta con los de su tierra, de su pueblo, ¿sí? Y sus discípulos eran judíos. Entonces casi la mayor parte de los primeros cristianos fueron judíos, con los que ellos tenían relación, pero no era muy fácil para ellos. Ellos tenían muchos problemas, ¿sí? Tenían muchos problemas. Uno era, esta carta fue escrita antes del 70, más o menos, ¿sí? Como vamos a pensar de Jesús, de su ascensión, unos 60 años, ¿sí? Ya había muchos problemas y muchas persecuciones para la iglesia de Jesucristo. Tenían como enemigos, primeramente a los romanos. Los romanos, se les hacía algo alborotador, algo que no les convenía, ¿sí? Y luego tenían otro enemigo muy férreo, fueron los que llevaron a Jesús a la cruz en ese tiempo, que eran los judíos, ortodoxos, los fariseos, los saduceos y todos ellos, mis amados. Estaban ellos padeciendo algo muy fuerte. Ellos como judíos los trataban como traicioneros, ¿sí? Como traicioneros, como cuando estás, te enseñan, te llevan a un lugar de pequeño y creces y eso. Entonces, cuando a la hora de que tienes una convicción de algo, que te favorece, que lo ves mejor, y entonces te ponen como si fueras un retractor, ¿verdad? Y te señalan y te expulsan. Los judíos en ese tiempo, mis amados cristianos, estaban pasando exactamente por esos problemas serios, ¿sí? Era tan serio que los expulsaban, los empezaban a perseguir y ya no nada más no los dejaban entrar al templo, porque para ellos era una bendición muy grande pertenecer asistir al templo de Jerusalén, sino que los expulsaban de Jerusalén, los corrían de ahí. Era un problema muy serio lo que ellos tenían, amados hermanos. No era fácil para aquellos primeros cristianos judíos, sí, que corrían un peligro inminente. Sí, corrían el peligro, muchos de ellos, sí, amados, de regresarse al judaísmo. Entraron en duda, entraron en pánico, que ellos no sabían si habían hecho lo correcto, sí. Si habían hecho lo correcto, muchos de ellos empezaron a dudar si realmente el haber creído en Jesucristo, eso era la verdad, lo verdadero, ¿sí? Porque ellos pensaban en el regreso de Jesús, pero en un regreso porque Jesús les había prometido regresar. Amados hermanos, fíjense, estamos más de 2000 años, en ese tiempo ellos ya anhelaban que el Señor regresara por ellos, ¿sí?
Era un asunto muy difícil lo que estaban pasando los judíos, y entonces el escritor de Hebreos les escribe a ellos. El escritor de Hebreos no está identificado, ¿sí? No hay alguien, así como la carta de los Hechos, sí, las epístolas. No, en este caso no hay alguien que se le asigne directamente. Dijo uno de los estudiosos, dijo, solamente Dios sabe. Bueno, pues solamente Dios sabe, ¿verdad? Esa es una conclusión buena. Amados hermanos, les empieza a hablar este escritor para animarlos, para hacerles ver a través del mensaje, a través de la historia, porque ellos como judíos conocían muy bien la Torá, conocían muy bien la historia de Génesis hasta los profetas, ¿sí? Ellos conocían muy bien ello. Entonces usa muchas referencias acerca de esto. Dice, vamos a Hebreos capítulo 2. ¿Sí? La carta les exhorta a cuidar lo que han visto y han oído, ¿sí? Es bien importante eso, amados hermanos, que siempre recordar, ellos necesitaban necesitaban ese consejo, necesitaban ese acercamiento para hacerles recordar que lo que estaban ellos, en los que habían depositado su fe, era correcto. Capítulo 2 de Hebreos, ¿lo tienen? Verso 1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Sí, tenemos que estar muy atentos a lo que hemos creído. Dice verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, su pago, todos los que no atendieron la palabra de Dios. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? O sea, ¿en dónde, pues si cuando los ángeles les hablaron a aquellas personas literalmente y ellos fallaron, tuvieron una retribución, tuvieron un pago? Dice, ¿cuánto más a nosotros si se nos ha hablado acerca del Salvador, acerca de Jesús, una salvación tan grande, ¿sí? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, por sus discípulos y todos aquellos que le consta, que como dice Juan, lo que oímos, lo que vimos, lo que palpamos, lo que palparon nuestras manos, ¿sí? Dice el 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Era muy palpable, era muy claro lo que ellos habían visto, lo que habían oído, lo que a ellos mismos les constaba, ¿sí? Ver que el Señor levantaba a los paralíticos, que les abría la palabra a los mudos, que le resucitó a Lázaro, bueno, todos los milagros, todas las señales que el Señor hizo, mis amados, era para confirmar que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Y que Él venía a salvar al mundo. Todo eso era una evidencia muy grande por la cual la carta de los Hebreos se les manifiesta y les dice, ¿saben qué? Miren, recuerden esto. Esto es algo palpable que ustedes no deben de dejarlo ir. Los judíos creyentes que dudaban eran alentados, recordándoles la incomparable gloria de Cristo, que es superior a todas las cosas, ¿sí? Eso lo encontramos nosotros del capítulo 1 de Hebreos al capítulo 3, ¿sí? Les recuerda que Cristo es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, superior a Aarón y superior a todos los rituales judíos, ¿sí? Esa fue el inicio, la apertura de la carta, mis amados hermanos, sí, donde se nos enseña que Jesús es superior hasta cualquier sacerdote. Jesús es superior a todo, sí.
Eso es, es una gran verdad que debemos siempre tenerla bien presente, ¿sí? Amados hermanos, Jesús vino y cumplió la ley. Nadie podía cumplir la ley. Jesús vino y cumplió la ley. Jesús, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que Él ascendió, sí, a los cielos. Está sentado a la diestra de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote, sí, el grande sumo sacerdote. Amados, ellos tenían que recordar esto, sí, el mensaje de que Jesús, el Señor, es más grande que todo. Sí, por eso la importancia del escritor cuando nos invita: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Si escuchas la palabra, no endurezcas, no pongas duda, no pongas incredulidad, sino escucha y atiende la palabra de Dios. Vamos al capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Capítulo 4. Vamos a ver algo muy importante que a veces nos deja como pensando, porque parecen contradicciones, parece como no muy claro. Dice, verso 1 del capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, la palabra de Dios, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los oyentes. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo que la duda sea más grande que la verdad, mis amados hermanos! Dice, pero los que hemos creído entraremos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y que aquellos a quienes siempre se les ha anunciado las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia. Eso es muy importante tenerlo en mente. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Wow. Bueno, pastor, pues aquí hablas de puro reposo, de rebeldía, de desobediencia, de incredulidad, ¿sí? Para entrar a un reposo, ¿sí? A un reposo. ¿Qué es un reposo? Sí, mis amados hermanos, es importante entender que está hablando de suspender algo. Un reposo, el reposo de Dios era suspender algo, ¿sí? Pausar, detener, ¿sí? De dejar de hacer algo. Pero ¿por qué Dios hace esta insistencia de que nosotros nos demos cuenta? Debe de ser muy importante, mis amados hermanos. Debe de ser sumamente importante, porque Dios quiere enseñarnos
¿Cuál es nuestro reposo? ¿Sí? Miren, amados hermanos, vamos a verlo en tres partes, ¿sí? Vamos a ver primeramente el reposo de la creación, ¿sí? Vamos a ver el reposo de la creación. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 2. Acuérdense que me gusta que le den vueltas a la Biblia. Génesis, y cuiden la carta a los hebreos, póngale ahí un separador o algo. Capítulo 2. Verso, vamos a ver del 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿sí? Amados hermanos, qué importante es ver cómo podemos nosotros interpretar este trabajo, esta obra del Señor. Hermanos, Dios no estaba cansado de la obra, o que el Señor ocupara descansar por lo que Él creó. El Señor pausó la obra para contemplar la belleza de su creación. Bendijo el Sabbat, que habla acerca, Sabbat quiere decir reposo, ¿sí? Y Sabbat se refiere al sábado, ¿sí? Al séptimo día de la semana, ¿sí? Y dice que lo santificó como un día de reposo, no para un descanso sin hacer nada. Lo bendijo para que en ese día se contemplara toda su gloria y para adorar a Dios. El Señor preparó un lugar hermoso para que el hombre disfrutara de él, pero el hombre desobedeció a Dios y fue expulsado del Edén. Amén, amados hermanos, qué tremendo. Fíjense, Dios, mis amados, termina toda su obra, ¿sí? Y Dios prepara y deja un día para contemplar la grandeza de todo lo que Él creó, ¿sí? ¿Se imaginan, mis amados hermanos? Nosotros, pues lo que podemos ver, ¿sí? Podemos ver el mar, mis amados hermanos, que Dios creó, pero no podemos ver las células que también el Señor hizo y que son tan importantes como el mar, ¿sí? Tanta grandeza, mis amados hermanos. Dios contempla toda la hermosura para entregársela al ser humano. ¡Wow! Dios hizo lo perfecto, tenía todo, mis amados hermanos. El ser humano tenía todo servido, ¿sí? Pero el ser humano falló, el ser humano desobedeció y fue expulsado del reposo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Sí. Ese es como una ejemplo, mis amados hermanos, de ver la grandeza de Dios, ¿sí? Que Dios no necesita descanso. Dios no necesita descansar, como muchas veces ya religiosamente se quiere transferir. Los judíos, los fariseos y todos ellos tenían un mal concepto del sábado, ¿sí? El sábado obligaban a la gente a hacer muchas cosas y los obligaban y era muy pesado guardar hasta un día de reposo. No era un día de reposo para el pueblo de los judíos. Bien, vamos a verla en otra parte, en otra promesa del Señor. Cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, ¿se acuerdan? 400 años de esclavitud. Sí, el Señor a través de Moisés, recuerda la historia de Moisés, que nació, había una persecución, una matanza de todos los niños hebreos, ¿sí?
Faraón vio que los hebreos se estaban multiplicando y tuvo miedo. Dijo, no, estos hebreos están creciendo mucho. Y va a llegar el momento que van a hacer más que nosotros y nos van a dominar. Vamos a hacer algo, vamos desde aquí adelante, vamos a matar a todos los varones. Todos los varones, de una forma milagrosa, la mamá de Moisés lo salva, lo pone en una canastilla y lo toma la hija de Faraón y lo empieza a criar. ¿Sí? Moisés no fue un ignorante, no era una persona que no estuviera preparada, él estuvo muy preparado con lo mejor, ¿sí? Él era el hijo de Trump en aquel tiempo, si vamos a ponerlo. Era del país más poderoso, hermanos. El Señor usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Antes de sacarlo, mis amados hermanos, manda a Moisés, a Aarón, para que hablen con Faraón y le exhorten, le digan, deja salir a mi pueblo. ¿Y quién dice que el Señor Jehová, Dios de los ejércitos? Pues yo ni conozco a Jehová, ni dejo salir a su pueblo. Y vienen las plagas, le advierte que van a ir, ¿y se acuerdan cuántas plagas eran? 12. Ay, los voy a reprobar, nadie dijo 10 plagas. Tachita. Se van a corregir, 10 plagas, sí, y le manda 10 plagas, lo saca de Egipto. La última plaga fue una mortandad de todos los primogénitos, instituye la Pascua, recuerdan, van caminando el pueblo, sale, se enfrenta con el Mar Rojo, no pueden pasar, el pueblo empieza a tener miedo, se desespera Moisés y el Señor le dice, ya, párale de orar, pégale ahí y se va a abrir el mar, y lo abre el mar, cruza por ahí. Amados hermanos, una cosa maravillosa, ¿sí? Que si dice la palabra de Dios que el Señor abrió el Mar Rojo, lo abrió. Amén, hermanos. Y si dice que si hubiera dicho que lo secó, lo hubiera secado. Bueno, esto ya tenían como experiencia los hebreos cuando salen y empiezan a caminar por el desierto. Pero el Señor no quería que ellos vivieran en el desierto. El Señor les prometió una tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Amados hermanos, qué tremendo. Como el corazón de este grupo, como el corazón de nosotros, porque a veces decimos, no, pues es que los judíos, pero si nos ponemos a equilatar el tiempo que ellos vivieron al tiempo que nosotros tenemos y la misma palabra, amados hermanos, a veces le quedamos debiendo a los judíos, ¿sí? Les promete una tierra que fluye leche y miel, ¿sí? No era más que cruzar el desierto y llegar ahí. Llegaban en poco tiempo, pero ellos tenían que hacer algo. El Señor les pidió que ellos fueran y primeramente para que se dieran cuenta del lugar que los iba a llevar, que fueran y investigaran, ¿sí? Vamos a ver esta historia pequeña, así resumida, hermanos, porque no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Pero es importante ver cómo ellos, la falta de fe, ¿sí? La incredulidad de ellos los llevó a un momento muy difícil. Números, busquemos números. Números, capítulo 13. El Señor le habla a Moisés y le dice, Moisés, toma a 12 varones, un príncipe de cada tribu. Versículo 13, Números capítulo 13. Números capítulo 13, ahorita le digo el versículo. Le dijo, vayan y envíalos para que supervisen la tierra, ¿sí? Y así fue. Moisés aparta, les llama y les da instrucciones. Y las instrucciones que les da son muy claras, ¿sí? Les dice que vayan a ver el terreno, vayan a ver las edificaciones, vayan a ver si hay mucha gente o poca gente, vayan a ver si está lleno de hortalizas o está desierto. Si le da instrucciones que vayan y vean el terreno, la superficie, ¿sí? Cuando ellos llegan a aquel lugar, sucede algo
terrible. Verso 30, ¿sí? Números 13, verso 20, sí, verso 30. Vamos a quitar verso 29. No, verso 30, sí. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ya pusieron sus ojos donde no le pidieron. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes, de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le pareció a ellos. ¡Wow, mis amados hermanos! Qué tremendo cuando empiezas a dudar de la palabra, del mensaje, de la ordenanza, y ellos empezaron a ver lo que les podía lastimar o a medirse. No, pues eran puros gigantes. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Se redujeron tanto a decir que eran como unos chapulines. Amados hermanos, qué tremendo. Eso puede pasarnos a nosotros como hijos de Dios también, cuando no reconocemos, mis amados hermanos, que somos hijos ¿de quién? De Dios. Amén. Somos hijos de Dios. No somos hijos, mis amados hermanos, de una langosta, de un chapulín, no, mis amados. Ellos tuvieron mucho miedo. Pero la ordenanza para ellos no fue que vieran, que ellos que pusieran sus ojos. Dice la palabra de Dios que sí tomaron unas muestras, sí, tomaron uvas y granadas, y cuando le llevaron a presentar, pues eran grandes, eran frutos muy grandes, muy vastos, sí. Y dijo: a la verdad sí es una buena tierra, dijeron al último, sí. Pero nosotros como langostas no podremos llegar a esa tierra. Era la tierra que Dios les había prometido. Mis amados hermanos, nosotros tenemos una promesa del Señor. Amén. Tenemos una promesa, sí, de Dios. Miren, amados hermanos, lo que sigue. Es más, déjenme echar un traguito porque sí está. Miren lo que dijo el pueblo. El capítulo 14, verso 1. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá que, wow, mis amados hermanos, qué tremenda desprecio, mis amados, por no ser cuidadosos, por no oír con fe. Amados hermanos, qué tremenda respuesta, qué insulto tan grande, ¿sí? Qué insulto tan grande. El Señor no quería que su pueblo viviera en el desierto. El Señor les prometió un lugar espacioso donde tendrían mucha abundancia y riqueza. Pero el pueblo no creyó a Dios, desconfiando de Él. Lo acusaron de quererlos matar. Fueron incrédulos a pesar de ver las maravillas y prodigios que el Señor hizo al sacarlos de Egipto. Por lo cual, esa generación no entró en su reposo. Vagaron 40 años y en el desierto hasta que se cumplió el deseo de su corazón.
¿Saben dónde murieron? En el desierto. ¡Wow, mis amados! Qué tremendo cuando deliberadamente, mis amados hermanos, deliberadamente no entendemos la palabra, no nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Y en los momentos difíciles de temor, de afrenta, nos enojamos con Dios y levantamos el puño y le decimos, no existe, Señor. ¡Wow! Puede pasar, mis amados. Qué bueno que aquí en la iglesia no. Gloria a Dios. Amados, qué tremendo. Ellos confrontaron al Señor. Le dijeron, ¿sabe qué? Pues mira, pues mejor nos hubieran muerto ya en Egipto o aquí en el desierto. ¿Sí? Pero no te creemos que tú nos puedes pasar a la tierra prometida, porque somos unas langostas contra unos gigantes. ¡Wow! Amados hermanos, nada más 2 personas estuvieron ahí bien plantados. Dice la palabra de Dios. Verso 6. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompiendo sus vestiduras, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Fíjense qué diferencia. Ellos están viendo la tierra. El Señor les dijo que vieran ese lugar, ¿dónde estaban pisando? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y lean conmigo, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Amén, mis amados hermanos. ¿Sí? ¿Cómo me parece escuchar lo que el apóstol Pablo le decía a los efesios? ¿Sí? Vístanse de la armadura, no tengan miedo, háganse firmes. ¿Sí? El Señor está con nosotros. Amén, mis amados hermanos. Dios está con nosotros. Amados hermanos, y el tercer reposo lo podemos, amados hermanos, comprender, lo podemos, amados hermanos, testificar que Cristo es nuestro reposo. Amén, amados hermanos. Cristo es nuestro reposo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Vamos, acompáñenme a Hebreos otra vez, amados. Hebreos, capítulo 4, verso 11. ¿Lo tienen? Dice, procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Sí? Miren lo que, mis amados hermanos, la exhortación, ¿sí? Procuren. O sea, no está todavía, o sea, no lo tienes en tu posesión. Tienes que procurarte, o sea, tienes que esforzarte. No. El reposo del Señor ahí está, pero tenemos que buscarlo, tenemos que entrar a ese reposo. Tenemos que entrar a ese lugar que Dios ha prometido para nosotros. ¿Sí? En el capítulo 1 y 2 de Hebreos dice lo siguiente. Miren, qué tremendo. A veces, ¿por qué no podemos entrar al reposo pleno de Jesús? El que el Dios nos da. Dice, temamos pues
No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo. Amados hermanos, ya vimos esos reposos que ya pasaron, ¿sí? Ya pasó el reposo del Señor, el séptimo día, ya pasó el reposo ofrecido en la tierra prometida. Sí, mis amados hermanos, pero el reposo todavía está vivo, todavía está la promesa del reposo, ¿sí? Dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada ¿de qué, mis amados hermanos? De fe, ¿sí? De fe. Amados hermanos, es importante para nosotros acercarnos a la palabra, para escuchar y entender el mensaje de Dios. ¿Cómo podemos nosotros, mis amados, entrar en ese reposo? Amados, es importante que nos esforcemos. Dice que nosotros, dice que nosotros procuremos, ¿sí? Procura. Si no lo entienden, no pasa nada. Hay tiempo, hay necesidad primeramente de estar atento. Dijo el pastor Sugel, dice, es que muchas veces llegamos y estamos enfrente y no entendemos. Parece como si fuera un gallo viendo la televisión. No va a entender, no la aprecia, no la entiende, ¿sí? Es como algo que no tenga sentido de estarlo atendiendo. Dice la palabra de Dios que necesitamos, mis amados hermanos, estar atentos. El hombre se pierde y no encuentra reposo por no creer en el evangelio, porque lo puede estar oyendo, pero no tener fe. Y no lo entiende, ¿sí? No lo entiende. Amados hermanos, hay muchas personas que tienen muchos años llegando a la iglesia y viven en una vida, dentro de un cristianismo. Pero, mis amados hermanos, no han entendido que el entrar en el reposo es algo que Dios nos ofrece. Dijo el Señor Jesús, consumado es. Mira, mis amados hermanos, Él pagó por nuestros pecados. Amén. Él dijo en la cruz, ya no deben nada, ya todo está pagado. En Él somos salvos por gracia. Ya no somos, dice la palabra de Dios, condenados por la ley. Mis amados, esto es un reposo para nosotros, el saber que somos salvos por gracia, ¿sí? No necesitamos hacer más que creer en el Señor, no necesitamos poner de nuestra parte, aunque en una discusión unos hermanos, uno le dijo al otro, es que yo sí contribuí para ser salvo por gracia. Dijo, sí, ¿y cómo lo hiciste? Pues yo puse de mí. ¿Y qué pusiste? El cadáver, dijo. Bueno, entonces sí. El cadáver. ¿Por qué? Porque Dios lo resucita, Dios nos ayuda. Bueno, le damos un voto de razón, ¿verdad? Pero, amados hermanos, el reposo para nosotros es porque nosotros descansamos en Cristo. El Señor dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Amados hermanos, el reposo para la iglesia, para nosotros, es que tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amados, ese es nuestro reposo. Ya no necesitamos hacer los sacrificios que hacían para acercarse a Dios. Ya no es necesario, mis amados hermanos, quedarnos en los atrios, en los patios, para poder hablar con el Señor. Ya no necesitamos un intercesor humano para que nos presente delante del Señor. Amados hermanos, nosotros tenemos el reposo más grande que puede y que ha existido. El descansar en el Señor. Amados, ¿cuántas veces podemos tener en nuestra vida? Ahorita veíamos en la escuela dominical y es verdaderamente impresionante, mis amados hermanos, cómo cuando el cristiano
tiene problemas y tiene dificultades, enfermedades, todo eso, mis amados hermanos, nos ayuda para bien. Son experiencias, nos ayuda para madurar, nos ayuda para crecer, nos ayuda, pero cuando no entendemos las cosas de Dios, las tomamos como una afrenta, las tomamos como con los judíos en el desierto que dijeron, basta, déjanos aquí, ya no quiero seguir caminando. Amados hermanos, es bien peligroso cuando llega el cansancio en nuestra mente, el ser humano, el cansancio, el desánimo. ¿Saben, mis amados hermanos? Elías, después de que fue al monte, sí, y descendió fuego de lluvia y acabó con los sacerdotes de Baal. Mis amados hermanos, tuvo miedo porque Jezabel lo amenazó y le dijo que lo iba a matar. Y él salió huyendo de ahí. Y llegó a un lugar y dijo, Señor, vale más que me quites la vida. ¡Wow, mis amados hermanos! ¡Qué tremendo! Jeremías y muchos hombres. Amados, pero nosotros tenemos el reposo más vivo y eficaz, ¿sí? Que es Jesucristo. Jesús, mis amados hermanos, nos da el reposo en los momentos difíciles de nuestra vida. Hasta en lo que no parece tener una respuesta, un resultado, un buen fin. Mis amados, si nosotros le creemos a Dios, ¿sí? Dios va a obrar. Dios está con nosotros. Amén, mis amados hermanos. No nos desesperemos. El reposo, mis amados, para la iglesia es Jesús. Y lo empezamos a vivir desde que el Señor empieza a cambiar nuestra vida, desde que nos empieza a limpiar, a quitar preocupaciones, a quitar vicios y todo aquello que no nos conviene, que nos mantiene preocupados, enfermos, derrotados. Mis amados, Dios nos ofrece hoy. Amén, mis amados. Por eso dice la palabra que hoy cambió un día, ya no es el sábado ni el domingo. No, mis amados hermanos, es hoy. Si escuchas hoy su voz, no pongas duro tu corazón. No lo pongas duro, porque Dios está hablando, Dios quiere hacer algo, quiere mostrarnos, mis amados hermanos, que Él es nuestro reposo, nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda. Hermanos, no desconfiemos del Evangelio, no seamos incrédulos a la palabra de Dios. El Señor prometió un reposo temporal, fíjense, Él prometió un reposo temporal y un reposo, ¿qué? Eterno, ¿sí? Un descanso eterno con Él. Debemos, mis amados hermanos, creer sin dudar, llegaremos a ese reposo, ¿sí? Dios está con nosotros. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. ¿Sí? Miren, amados hermanos, ya vamos a concluir, ¿sí? Pero el capítulo incluye algo bien importante, el capítulo 4, ¿sí? Uno de los versículos más conocidos que nos lo aprendemos de memoria porque nos encanta lo que dice. Verso 12 del capítulo 4, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados hermanos, esta es nuestra radiografía. Este es nuestro análisis para ver cómo está nuestra vida delante de Dios. Amados, nunca se asuste de la palabra de Dios, ¿sí? Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, siempre nos va a señalar algo. Cuando nosotros pensamos que estamos y empezamos a leer la Biblia, ¿saben qué, mis amados hermanos? La Biblia nos está leyendo a nosotros. Está profundizándose en lo más grande que nosotros podemos, lo más profundo que nosotros podemos creer. Porque la palabra de Dios es viva, ¿sí? Amados hermanos, es la única palabra que tiene vida, que nos da vida, que nos ayuda a reconocer, mis amados hermanos. Es viva y es eficaz.
es eficaz, es certera, sí, certera. Siempre va a dar, mis amados hermanos, en el lugar donde lo necesitamos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he recibido textos y ¡pau, Señor! Esto, yo lo necesitaba. Me estás hablando. ¿Saben, mis amados hermanos? De repente me hace ver mis errores la palabra de Dios, ¿sí? Me viene a mi mente y me hace ver los errores cuando no debo de actuar de una forma o de otra. ¿Saben, mis amados? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿sí? En aquel tiempo, amados, no había las armas que hoy tienen, el acero y todas esas eran las espadas, y lo más moderno que sacaban era que ya había una espada que ya tenía dos filos, era que penetraba y abría y con la misma rasgaba de regreso, ¿sí? ¿Sí? Pero esta espada de dos filos, mis amados hermanos, es para sanarnos, amén. Para curarnos, para ayudarnos, para protegernos, mis amados hermanos. Y una espada es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Amados hermanos, ¿dónde estará esa conexión? Yo creo que si ponemos aquí un microscopio de lo más potente y vemos a mi hermano ahí, no le vamos a encontrar dónde está el alma y el espíritu. Dice que ahí entra la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, mis amados hermanos, entre nuestros sentimientos, entre nuestros razonamientos, entre nuestras capacidades. Mis amados hermanos, solamente Dios puede hacer eso. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que Él sabe dónde está esa unión. Dice las coyunturas y los tuétanos, ¿sí? Y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Amados, necesitamos estar en la presencia de Dios. Muchas veces, amados hermanos, mucha gente dice, vamos al culto para estar en la presencia de Dios. Sí, mis amados hermanos, Dios está presente. Pero saben, mis amados hermanos, en lo más íntimo es estar en la Escritura. ¡Wow! No tenga usted temor, no tenga perjuicios. Lea la palabra de Dios, lea los evangelios, léalos. Y Dios se va a obrar, Dios le va a ir hablando, Dios va a ir componiendo nuestros corazones y nuestras mentes, amados. No nos podemos esconder del Señor. No lo vamos a hacer jamás, ni yo, ni usted, ni nadie, ¿sí? Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, ¿sí? Es así como que... Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Algún día vamos a darle cuentas al Señor, todos, ¿sí? Pero ¿saben, mis amados? La palabra de Dios es tan viva y es tan eficaz, es tan amable, mis amados hermanos, es tan buena leerla, es tan buena escucharla, que siempre tiene un cuidado para nosotros. Siempre tiene un abrigo, un refrigerio, ¿sí? Un refrigerio. Porque Dios nos conoce. Dios sabe que le fallamos. ¿Sí? Dios sabe que muchas veces, creerle en ciertas cosas, pues no, le batallamos, ¿sí? Pero por eso, mis amados hermanos, tenemos a Jesús. Acompáñenme el verso 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Lean conmigo, Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Retengamos nuestra profesión, manténganse firme, no importa si fallamos, no importa si nos metemos en dificultades, saben, tenemos a un sumo sacerdote, necesitamos venir a Él, necesitamos buscar a Cristo, necesitamos buscar a quien pagó por nuestros pecados, necesitamos confiar en Jesús, el Hijo de Dios, y retengamos nuestra profesión. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿pero qué? Pero sin pecar.
Wow, mis amados. Cuando leo esto, después de todo lo que hemos visto, mis amados, podemos tal vez reflejarnos en la incredulidad, podemos en la rebeldía, la desobediencia, muchas cosas. Pero miren, amados, tenemos lo más grande el reposo más grande que podemos tener es a Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Él nos cubre, mis amados. Mientras estemos caminando, mientras estemos viviendo y llega un momento de luz en nuestra vida, decir, ¿sabes qué? Me estoy alejando, me estoy alejando. Señor, ayúdame, fíjate, y ir a hablar con nuestro sumo sacerdote. Dice que Él no es injusto, ¿sí? Para no comprendernos, porque Él también sufrió las tentaciones, pero hay algo maravilloso en Él, que Él no sucumbió al pecado. ¡Wow! Él es el único, mis amados hermanos, que puede ayudarnos. Y luego dice la invitación, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Saben qué es gracia, mis amados hermanos? Es gracia. Esa es la bondad de Dios. Sí, es el regalo de Dios para nosotros. Sí. Acerquémonos al trono de la gracia, donde no nos va a juzgar, donde no nos va, si ya llegamos lastimados, llegamos heridos, arrepentidos, mis amados hermanos, no nos los va a echar en cara, porque vamos a su trono, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia, dice, para el oportuno socorro, para cuando lo ocupemos, mis amados hermanos, ya va a estar el Señor ahí con su bendición. Toma tu bendición. Amén, mis amados hermanos. Él no nos paga mal, mis amados hermanos. Dios nos quiere llevar al reposo eterno, pero quiere que en este camino, en esta peregrinación, mis amados hermanos, nosotros estemos confiados en el reposo que Dios nos ha dado, de que nos ha quitado la culpa, de que nos ha perdonado. ¿Sí? Amén, mis amados hermanos. ¿Le entendemos esto, mis amados hermanos? Es maravilloso entender la palabra de Dios, que Dios no nos juzga, no nos culpa. Dice que Él ya pagó por todos nosotros. ¿Sí? Él no es ajeno a su dolor, ni a mi dolor, ni a mi duda, ni a su duda. Mis amados hermanos, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice la palabra. Oramos. Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, mi Dios, porque usas, Señor, a este vaso, Señor, para que tu palabra, Señor, se manifieste en misericordia